El tema para reflexionar para este día es saber y hacer. Y qué importante es que nosotros podamos aplicar lo que estamos estudiando de tal manera que nos volvamos, como dice el apóstol Santiago, hacedores y no solo oidores. Así que vamos a orar pidiendo dirección a nuestro Dios para poder aplicar lo que el Señor quiere en nuestra propia vida. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que siempre llega a tiempo para guiarnos, para ayudarnos. Te pedimos que lo que estamos estudiando en esta lección, lo que estudiamos de tu palabra, pueda fortalecernos en nuestra relación contigo de tal manera que no solo llenemos nuestra cabeza de conocimiento, sino que podamos hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Conocer a Dios es fundamental. Por eso Él se reveló a través de las Escrituras y podemos ir a las Escrituras para conocerle. En el Sermón de la Montaña, el Señor Jesús dio una advertencia y también dio un consejo. La advertencia que nos da aquí en Mateo capítulo 7, en el Sermón de la Montaña, tiene que ver con el hecho de que ya en los tiempos de Jesús se veía este problema de que podemos tener mucho conocimiento y no hacer lo que sabemos que debemos hacer. Hoy en día ese sigue siendo el problema. A veces llenamos nuestra cabeza de mucho conocimiento bueno, pero que no es útil si no lo llevamos a la práctica. En el Sermón de la Montaña el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, porque nuestra vida debe reflejar lo que nosotros creemos. Por eso es tan importante la relación con Dios. Ya leímos ese pasaje en lecciones anteriores cuando el Señor dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este conocer es el relacional, no solamente llenarnos de datos, no solamente Dios desea que sepamos cosas, quiere que estas cosas nos permitan conocerle mejor y relacionarnos mejor con Él. Que tengamos una relación íntima, de amistad, de profunda amistad con Él. Por eso, llama la atención lo que dice el verso 21 del capítulo 7 de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nota que este es un grupo de personas que pretendía conocer al Señor. De hecho, en el verso 22 y 23, este grupo de personas dicen, pero Señor, ¿acaso no hicimos milagros en tu nombre? Y la respuesta es, no los conocí. Y de hecho luego dice, apartados de mí, hacedores de maldad, que originalmente diría en el texto personas sin ley, personas que viven de acuerdo a su propia voluntad, pero no siguen la voluntad de Dios. Notas que lo central aquí es la relación. Hay un grupo que está representado acá que pretende conocer a Dios, pero que no hace la voluntad de Dios. Este grupo pretende que conoce mucho de Dios. Y seguramente así sea. Tal vez tenga todos los datos correctos, podríamos decir. Pero la pregunta es, ¿lo que yo sé de Dios ha transformado mi vida? ¿Lo que yo aprendo de las Escrituras me ha transformado? Y quiero aprovechar este momento para destacar este punto. A veces sabemos algunos cristianos que parece que todo lo que queremos es demostrar que sabemos mucho de Biblia, dando los datos, siendo exactos, por ejemplo, con las profecías. Seguramente hay muchas personas que pueden desglosar los 1260 años que aparecen en Daniel 7, luego aparecen allá en Daniel 12, luego en Apocalipsis 11, 12 y 13, y hay gente que puede desglosar cada detalle de los 1260 años que comenzó en el 538, terminó en el 1798 y lo que hubo en medio. Tal vez hay gente que conoce el diagrama perfectamente de los 2300 tardes y mañanas que comienzan en el 457 a.C. con el edicto de Artajerjes, termina en 1844 con la inauguración del juicio final. Sí, hay gente que puede conocer todos los detalles, saber las fechas históricas, pero la pregunta es, ¿saber todo eso ha transformado nuestro corazón? Porque no digo que no sea importante,
si conoce las fechas, si conoce los datos, lo que la Biblia enseña, las doctrinas bíblicas, eso está muy bien. Pero si solo lo sabemos para demostrar que tenemos la capacidad intelectual de descifrar los misterios de la Biblia, pero no le hemos permitido a Jesús transformar nuestro carácter para que nos haga más semejante a Él, entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, no hemos hecho nada. Eso le pasó a los judíos. Por eso el Señor Jesús fue tan enfático con ellos y les dijo: ¿no habéis leído? Misericordia quiero y no sacrificio. Ellos tenían la doctrina correcta, tenían los mandamientos, sabían lo que debían hacer. Es más, interpretaban correctamente las Escrituras, hasta conocían los elementos proféticos, pero no le rindieron el corazón a Jesús. Y este es el punto de lo que hemos venido hablando. Por eso, durante esta semana, al hablar de la ley, en lo que nos hemos concentrado es en el profundo significado del amor que está a la base de la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y si nosotros podemos vivir ese amor de Dios, el principio del amor, que es Dios, si lo podemos vivir de tal manera que podamos hacer por los demás lo que quisiéramos que hicieran por nosotros, como lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, también en la gran regla de oro, entonces este mundo sería mejor, porque estaríamos pensando en el servicio, estaríamos pensando en cómo ayudar al otro, no meramente en dejar de hacer algo o en ponernos a hacer algo, porque si solamente se tratara de hacer cosas, Benjamin Franklin nos llevaría la ventaja. Yo tengo un libro que lo he citado en algunas lecciones anteriores, en diferentes momentos, porque se presta para eso. Esta autobiografía de Benjamin Franklin, que en la edición que yo tengo fue titulada La búsqueda de la perfección. Y aquí hay algunos pasajes en los que Benjamin Franklin dice de que él se propuso vivir lo que él consideraba las virtudes cardinales. Y hasta nos muestra ahí, tiene un cuadro muy bonito ahí, todo un cronograma de cómo vivía cada virtud, la paciencia, la bondad, etcétera, etcétera. Y si solo se tratara de hacer cosas, Benjamin Franklin nos llevaría a la delantera por mucho, pero en realidad no se trata solo de hacer o dejar de hacer cosas, como para ganarnos el cielo. De lo que se trata es de tener una relación con Dios que nos permita una transformación del corazón. Lo voy a decir mejor, que le podamos permitir al Espíritu Santo que transforme nuestro corazón. Por eso no se trata solo de saber, se trata de hacer lo que sabemos. Y aquí quiero destacar este punto, no en contradicción al hecho de que no es solamente hacer, sino de hacer lo que Dios nos pide. Porque ese es el otro problema que tenemos. Nosotros hacemos muchas veces y queremos que Dios ratifique o apruebe lo que yo hago porque yo lo hago. Fue lo que le pasó a Caín. Caín llevó una ofrenda, pero no la llevó conforme a la voluntad de Dios ni con la actitud correcta. Así que, estoy tratando de equilibrar todos estos conceptos. Cuando digo de que no se trata solo de hacer, me estoy refiriendo a simplemente hacer por obligación, hacer para cumplir un requisito, hacer sin el corazón. Hacer importa cuando lo que hacemos está en armonía con la voluntad de Dios y lo hacemos con el corazón, con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta del corazón? Una entrega diaria, una entrega completa. Y creo que en ese sentido el Señor Jesús quiso darnos una lección cuando luego en el verso 24 del capítulo 7 hasta el verso 27 nos da una parábola para poder ilustrar que si escuchamos la voz de Dios, sus mandamientos, su ley que no es gravosa, que está basada en el amor, lo que ya estudiamos esta semana, y decidimos no hacer la voluntad de Dios, entonces eso es como fundar nuestra casa en la arena. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, eso significa fundar la casa sobre la roca. Y la historia dice de que a los dos, al que fundó la casa sobre la roca y al que fundó la casa sobre la arena, le sucedieron problemas, porque vinieron lluvias y vinieron torrentes, pero la diferencia estuvo
en que el que fundó la casa sobre la roca, la palabra de Dios, se mantuvo firme hasta el final. El que trató de hacer las cosas a su manera y fundó su casa sobre la arena, finalmente tuvo una gran pérdida. Así que nota lo que estamos agregando aquí. Hacer importa, pero importa cuando se hace la voluntad de Dios. Por eso Dios nos ha revelado su palabra, para que ninguno de nosotros tenga que adivinar cuál es la voluntad de Dios. Sí, y lo digo con claridad, a veces nosotros estamos preguntando, Señor, ¿y cuál es tu voluntad para mi vida? Y todo lo que tenemos que hacer es ir a la Escritura. Yo recuerdo una viñeta en la que alguien está orando y dice, Señor, háblame. Y lo que aparece en la siguiente viñeta es la mano de Dios extendiéndole una Biblia a la persona que está orando, porque ahí está la palabra de Dios, es la que nos habla. Los mandamientos de Dios ahí están. Entonces, si realmente queremos una relación con Dios significativa, lo que tenemos que hacer es fundar nuestra vida sobre la roca, y eso significa hacer la voluntad de Dios. No tenemos que adivinar la voluntad de Dios porque ha sido expresada claramente en toda su palabra. Y si de manera particular queremos concentrarnos en una porción, podemos ver Éxodo 20 y vemos los 10 mandamientos, que a la postre todo lo que vemos en la Biblia es el desarrollo de esos 10 mandamientos, como Dios se ha relacionado con nosotros para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Recuerda, y eso lo dijimos ayer y que te quiero terminar con esto, no hacemos para ganar el cielo, porque no podemos ganar el cielo, pues nuestra vida jamás alcanzará la norma que Dios quiere. Hacemos porque demostramos con eso que le hemos entregado el corazón a Jesús. Por eso es que ahí se aplica lo que dice Pablo allá en Filipenses. Es Dios el que obra en nosotros el querer como el hacer. Cuando le rendimos el corazón, entonces ahora es natural para nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios. Y cuando de repente tropezamos, entonces podemos ir a Él y decirle, Señor, todavía hay algo que tengo que entregarte. Y Dios toma nuestro corazón y lo moldea. Así que permitámosle que nos ayude. La santificación es un proceso que durará toda la vida hasta que Cristo vuelva. Así que permitámosle al Espíritu Santo que siga trabajando en nuestro corazón. Él no se va a rendir mientras tú y yo le demos cabida en nuestro corazón. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es fundar nuestra vida sobre la roca. ¿Qué tal si hoy escribimos ahí en los comentarios, quiero poner mi vida sobre la roca? Porque ese es el secreto, poner nuestra vida en las manos de Jesús. Así que quiero poner mi vida sobre la roca. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar para que Dios pueda seguir trabajando en nuestros corazones. Bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra, que siempre viene para iluminar nuestros corazones, nuestras mentes, ayudarnos. Oh Dios eterno, por favor, haz que podamos crecer en esa relación contigo que nos permita hacer tu voluntad, es decir, fundar nuestra vida sobre la roca de tu palabra, sobre nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro verdadero fundamento. Gracias, Señor, por escucharnos, por tener paciencia con nosotros. Bendice a todos mis hermanos y hermanas, ayúdales en sus luchas, en sus necesidades, guárdales en el hueco de tu mano, te lo imploro en Jesús. Amén.